Imagine que está en medio de una tormenta en el mar. Las olas se levantan violentamente, el viento ruge y la visibilidad es casi nula. En ese caos, a su lado está un capitán experimentado, alguien que conoce cada rincón del océano, cada señal en el horizonte y cada herramienta en el barco. Mientras usted siente el peso del caos y el miedo, el capitán se mantiene sereno, ajusta una que otra vela y guía el barco con precisión. No importa qué tan furiosa sea esta tormenta, usted confía en este capitán. No porque usted entienda las maniobras que él está haciendo, sino por su carácter, porque es un hombre sabio, experimentado y confiable. De manera similar, el Salmo 5 nos muestra cómo David enfrenta una tormenta en su vida. Y en lugar de rendirse al miedo o al pecado, él se acerca completamente a su capitán. Él se acerca a Dios en plena confianza. ¿Por qué? Porque él conoce el carácter de aquella persona a quien él está clamando. Esa confianza es en el carácter de Dios lo que sustenta a David en medio de la dificultad. De la misma manera nosotros también enfrentamos tormentas en nuestras vidas. Puede ser esa llamada inesperada con la noticia que no queríamos escuchar, ese correo electrónico o la carta con la información que esperamos que fuera positiva, pero torna negativa. Tal vez el resultado médico, quizás el tema del empleo, cualquier otra circunstancia puede hacer que nuestro mundo colapse. A través del Salmo 5, David nos demuestra cómo responder a estas situaciones. Y él nos guía a que veamos cómo enfrentar estas dificultades, cómo abordarlas y sobre todo, dónde encontrar esperanza. Y esto lo veremos en dos movimientos del texto. Veremos primero el carácter de Dios en los versos 4 al 12 y luego veremos el clamor de David. La idea que quiero que quede en sus corazones hoy es que quien clama a Dios en la dificultad, la respuesta la va a encontrar en su protección, no por sus méritos, sino por la infinita misericordia de Dios. Yo le invito a que oremos y nos pongamos delante del Señor. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, a pesar de mi pecado, oh Señor, edifica a tu iglesia para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver primero el carácter de Dios. El carácter de Dios se ve en los versos 4 al 12, así que verán que no empezaré por el principio, empezaré por la mitad. Porque yo entiendo que los versos 4 al 12 son la clave de todo el Salmo, porque muestran el carácter de Dios, que mueve a David a dirigirse a Dios con seguridad y la certeza de que está hablando con alguien en quien se puede confiar. En este caso en particular, el Salmo 5 resalta tres cualidades de Dios. Primero, la santidad y la misericordia de Dios. Segundo, la justicia de Dios. Y tercero, la bondad de Dios. Estos tres elementos son constantes y repetitivos a través de todo el texto bíblico. Cuando se ve el carácter de Dios, claro, hay otras cualidades de Dios como su fidelidad. Sin embargo, en este salmo, David resalta estas tres. En ese sentido, vamos a ver dentro del carácter de Dios primero la santidad
y la misericordia de Dios. Vaya conmigo, por favor. Salmo 5, versos 4 al 7. Dice la palabra de nuestro Dios: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. La santidad y la misericordia de Dios se pudieran ver como dos elementos separados, ya que la santidad implica distancia y la misericordia implica cercanía. La santidad, por su naturaleza, es apartada y pura. Y un ejemplo de esto lo vemos cuando Isaías tuvo un llamado, en donde él, al experimentar la santidad de Dios, responde esto. Isaías capítulo 6, verso 5. Isaías capítulo 6, verso 5. Responde Isaías a la santidad de Dios. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Noten cómo él resalta que está ante la majestuosidad de Dios y él dice: yo no puedo estar aquí. Porque este Dios, en los versos anteriores, dice que hay un grupo de querubines diciendo: santo, 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 santo. Y ante esta santidad, él se ve en este esplendor y dice: no, yo no puedo estar aquí. Y ante esta realidad del pecado, la respuesta la vemos en el verso 6 al 7 de ese mismo capítulo, que dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En otras palabras, Isaías reconoce su condición pecaminosa, admite que él no es digno de estar ante la pureza de Dios, y la solución no fue irse de ahí. La solución fue pasar carbón encendido como un símbolo de purificación para que su culpa sea quitada y su pecado sea limpio. Pero vemos el lado opuesto, que sería la misericordia, que es completamente opuesto a la santidad, porque esta implica un acercamiento. Y esto lo vamos a ver en el caso de Moisés, que se encuentra con Dios ante la misma presencia de Dios, igual que Isaías, y miren cómo responde Moisés. Éxodo capítulo 34, verso 6. Éxodo capítulo 34, verso 6. Y dice: y pasando Jehová por delante de él, la presencia de Dios, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí Moisés, ante la misma santidad de Dios, al él darse cuenta de su condición y de la condición de Dios, él solamente apela a su misericordia. De manera que ambas realidades coinciden de manera distinta. En una, la pureza implica distancia, no puedes estar cerca de mí. Y la otra implica misericordia, no hay problema, mira mis espaldas. Partiendo de esto, el primer punto que resalta David en estos versos es la santidad incorruptible de Dios. Una santidad que no mezcla con el pecado. Dios ve y el pecado no pueden ir juntos. Son como el agua y el aceite. Y aunque estén en un mismo vaso, están separados. Y eso se ve en el texto con tres elementos claves. Primero, Dios no se complace de la maldad.
Dios aborrece la iniquidad y Dios destruye y abomina al asesino. Vaya conmigo al verso 4 al 6 del capítulo 5 de Salmos. Salmos capítulo 5, versos 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y el engañador abominará Jehová. Lo interesante de todo esto es que David es culpable de todos esos pecados. Es decir, David ha sido un hombre malo, ha sido un hombre inicuo, ha dicho mentiras y asesinado. Y eso se puede ver en el pecado de David y Betsabé, que se encuentra en 2 Samuel 11, 1 al 12, 9, que por el tema de lo largo no lo vamos a ver. Pero de manera resumida, David toma una mujer casada, ella queda embarazada, luego él trata de encubrir esto, él trata de encubrirlo llamando al marido para que tenga intimidad con su esposa, el marido se niega y como no pudo convencerlo, ¿sabe qué hizo? Lo mató. No fue él físicamente que lo mató, pero pidió que en la guerra, cuando fuera más arreciada la guerra, dejaran, vete Usías, si nosotros te esperamos aquí. Vamos ahora, espéranos. Y evidentemente murió. Solo en esta historia se verifican los 3 pecados que atentan con la santidad del Salmo 5. Todo esto sin contar todos los demás pecados que hizo David a través de toda su vida. Pero noten cómo Dios reacciona al pecado. En el capítulo 5, Dios no se complace de la maldad, aborrece, odia la iniquidad y destruye la mentira y abomina, repele, no quiere estar cerca del sanguinario. Y quiero traer algo que puede ser sensible, porque de manera sutil nosotros en la actualidad hacemos exactamente lo que Dios aborrece. Nos complacemos de la maldad, nos gusta la iniquidad, construimos cosas en base a mentiras. Y aunque no creo que nos guste matar personas, pero cuando pasan eventos sanguinarios en el mundo, y como no nos afectan, no le ponemos atención y no nos lamentamos por eso. Y un ejemplo de esto, espero que se pueda entender en el contexto, es cuando vemos series de televisión en donde se celebra el pecado. En cuántas series famosas se celebra la promiscuidad. Se burla a otra persona por su condición. Y nos disfrutamos y nos reímos de esos chistes. Personas que promueven no solamente la promiscuidad, promueven el adulterio, la fornicación, el tú hacerte daño al cuerpo. Y lo disfrutamos y nos reímos. La pregunta que le hago es, si Dios estuviera contigo en ese momento físicamente, ¿vieras tú esa serie de televisión? Si Jesús te ve viendo ese chiste y riéndote de esa broma, ¿crees que estaría contento? ¿Dónde queda el evangelio en esa conversación hablando mal de esa persona que se conoce como chisme? ¿Se agradaría a Dios de lo que sale de nuestra boca? ¿Se agradaría a Dios de lo que ven nuestros ojos, de los que escuchan nuestros oídos? ¿Se alegraría al Señor de la forma en que nos vestimos? Y con esto mi intención no es cargarles, ni crear un tema de legalismo en donde se utilizan las acciones para demostrar que somos más o menos santos. No es mi intención. Es que reflexionemos, que de manera sutil estamos haciendo exactamente lo que dice la Biblia que no debemos hacer. Nos estamos complaciendo de aquello que Dios aborrece. Y lo hacemos y nos reímos y ya pasó. Hermanos y hermanas, Dios demanda de nosotros santidad porque Él es santo. Levíticos capítulo 20, verso 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
Lo que significa que si nos deleitamos en el pecado, quizás no seamos de Dios. Pero eso también es reiterado por el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En otras palabras, la santidad no es algo opcional. No es si me gusta, si me siento bien haciéndolo, porque nuestro Dios es santo y su santidad es incorruptible. Nosotros no podemos andar algo que no sea santidad. ¿Por qué? Porque Dios no comulga con el pecado. Tanto que David claramente explica que Dios no se complace del pecado. Lo aborrece y lo destruye. Pero al mismo tiempo, aún nuestro Dios es santo, que no se complace de la maldad, que aborrece la iniquidad, destruye la mentira y abomina el asesino. Simultáneamente, como una paradoja, nuestro Dios es misericordioso y que muestra una gracia superior. Verso 7 del capítulo 5 de Salmos. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Noten cómo David, que encaja perfectamente los pecados antes mencionados, reconoce que ha recibido misericordia. Una misericordia abundante. No es porque él haya hecho o no hecho tal o cual cosa. No es porque él haya cantado muchas canciones. No es porque se haya vestido de tal manera o porque ha dejado de hacer tal o cual cosa. Es por pura gracia. Gracia. Es aquí donde Dios se acerca. No porque usted sea bonito, porque aquí hay mucho feo, incluido yo. Mi esposa está ciega, pero perdónenla por eso. No es porque usted sea genial. Es pura gracia. Es pura misericordia. Dios no comulga con el pecado. Dios no acepta el pecado, pero al mismo tiempo, hermanos y hermanas, Él es misericordioso. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Pero, aleluya, pero Dios, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. No es por mérito, no es porque usted haga, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él no solamente nos salvó, nos resucitó y así mismo nos hizo sentar al lado de Jesucristo. Gracias, hermano. Pura gracia. Pura gracia. Qué amor, mis pecados decido olvidar. Lanzarlos al mar, no los quiere recordar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestro Dios es rico y abundante en misericordia. Y la mayor misericordia que hemos recibido es Cristo. Cristo es la mayor misericordia porque a través de Él recibimos vida. Con todo esto quiero plantear que debemos cuidar nuestra santidad. Debemos ser santos porque Dios es santo, pero al mismo tiempo, si desfallecemos, si fallamos, si pecamos, tenemos a un Dios que es rico en misericordia. Rico en misericordia. Algo que recuerdo mucho es a mis hijas cuando ven a Rico McPato, el tío de el Pato Donald y Pepe, Luis y no me acuerdo de otro niño. Hugo, Paco y Luis. Ellos están seguros porque Rico McPato está ahí. Hermanos y hermanos, Dios es
más rico que Rico MacPato. Él es rico, abundante, le sobra misericordia. Por cuanto hemos recibido misericordia, su iglesia, su misericordia es evidente en Jesucristo. Pero también vemos el segundo elemento, que es la justicia de Dios. Vaya conmigo al verso 8 al 10. Salmos capítulo 5, versos 8 al 10. Dice la palabra del Señor: guíame, oh Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Este segundo elemento se ve en tres características de la justicia de Dios. Una justicia que guía, una justicia que identifica y una justicia que castiga. Respecto del primer elemento de la justicia que guía, David es reiterativo, repetitivo en este tema de la justicia. Salmo 23, 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 25, 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmo 27, 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud o de justicia a causa de mis enemigos. Salmo 85, 13, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. En otras palabras, a través de la justicia de Dios, que en este contexto es la sabiduría de Dios, es que David podrá navegar las dificultades propias de la vida, que él mismo describe en el verso 9. ¿Cuáles son? Verso 9 del capítulo 5. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. En este verso 9 se muestra lo que pudiera ser la dificultad principal de David en el Salmo. No está claro cuál es la circunstancia que rodea a David para escribir el Salmo, pero parece ser que es un tema de difamación que tiene David. Al parecer se ha propagado algún tipo de chisme o algo de él que está poniendo en duda su integridad. Y es por eso que él en el verso 8 solicita la guía. Y al mismo tiempo él explica la solicitud que hace el verso 10. Es decir, guíame, me están difamando, verso 10, castígalos, oh Dios. Y que caigan por sus mismos consejos, por su propia lengua, por lo que están diciendo. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Y ese último verso es una parte conflictiva dentro del mundo de la fe, ya que ese tipo de solicitudes de castigos es conocida como salmos imprecatorios. Palabra como que dominguera es imprecatorios. Que son salmos donde se le solicita a Dios que castigue a otra persona. Y existen básicamente dos posiciones de si usar o no estos salmos. Algunos piensan que esto no aplica a nosotros hoy porque están ligados directamente al pueblo de Israel. Mientras que otros los consideran útiles porque hay contextos, por ejemplo, en donde hay misioneros en lugares hostiles que están siendo atacados y ellos piden, Señor, guárdanos y castígalos. Yo pienso que como están en la Biblia, hay que usarlos. Yo no veo distinción en cuál podemos o no usar. Sin embargo, reconozco usted que usted tiene pecado y que usted puede confundir una venganza personal con una venganza a Dios. Y noten que él pide, que el Salmo pide, en esencia es, porque se rebelaron contra ti, no contra mí. Por lo tanto, mi sugerencia, hermanos, es que usted pida que Dios sea justo. Porque más allá de pedir específicamente algo, aunque es bíblico hacerlo, porque el texto no me dice que no puedo hacerlo, pero yo soy pecador y yo no voy, cuando me hacen algo malo, yo no quiero que Dios le pase la mano a esa persona. Pero debo diferenciar mi situación de lo que plantea el texto. Se rebelaron contra ti. Castígalos por eso, no porque me hicieron daño a mí.
Ahora, ¿qué podemos ver? Que Dios, porque yo lo pida o no lo pida, eventualmente los va a castigar. Ahora o después, Dios se va a encargar. Porque Él dice, mía es la venganza, dice el Señor. Por lo tanto, mi sugerencia, hermanos, es que usted pida a Dios que tenga misericordia, por el contrario. Ahora, también vemos el tercer elemento, que es la bondad de Dios. Versos 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo los rodearás de tu favor. El carácter de Dios no solamente es santo, no solamente es justo, también es bondadoso. David reconoce que Dios es bueno, y esta bondad se refleja en la seguridad que Él tiene de protección. Noten que en el verso 12 Él dice, tú serás como un escudo que me rodearás. Noten cómo David hace un cambio y pasa a decir que Dios es bueno porque Dios los defiende. La defensa de Dios representa la misma presencia de Dios en el pueblo. Y esto es clave, porque David especifica que no solamente los va a proteger, sino que Dios mismo es el escudo. Dios mismo, hermanos y hermanas, te protege. Es Dios mismo que se pone entre el que te quiere hacer daño y tú. Por lo tanto, confía en el Señor. Salmo capítulo 3, verso 3. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 33, 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Hermanos y hermanas, Dios es escudo. Usted se puede refugiar en el Señor. ¿Cómo se ve eso? Verso 11 del capítulo 5. Alégrense todos los que confían en ti. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. La alegría en este caso se traduce en la confianza, en la satisfacción. Es la manera en que respondemos a la protección de Dios. Es decir, mi adoración refleja mi confianza en Dios por su misericordia por el pecado y porque Él me ha protegido, ya que los que confían en Dios son aquellos que aman su nombre y por lo tanto serán protegidos. De hermano y hermana, Dios es tu defensa. Vamos otra vez. Hermano y hermana, Dios es tu defensa. ¿Por qué? Porque Él es escudo alrededor de ti. Porque Él te protege. Porque Dios te ama. Y todo este carácter de Dios es lo que da pie a la solicitud de David en los versos 1 al 3, que es el clamor de David. David pide a Dios porque David conoce el carácter de Dios. Salmo capítulo 5, versos 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En esta parte del Salmo vemos a un David honesto, que se acerca a Dios y le dice dos cosas importantes. Número 1, escúchame. Escúchame. Y número 2, préstame atención. David hace una afirmación valiente, y escuche bien, de confrontación directa a Dios. Cuando vamos a los originales y vemos este texto en su contexto, vemos que David tiene una actitud de demanda a Dios. No es una actitud pasiva hacia Dios, es una actitud activa. De hecho, está hablando en modo imperativo, es una orden que está diciendo al Señor. Señor, escúchame. Y esto lo hace desde la perspectiva de la necesidad. En otras palabras, David está diciendo,
Señor, escúchame porque estoy necesitado de ti. Pero solamente escúchame, ponme atención. ¿Se entendió? Escúchame, pero no, papá, mírame. Y en el original es como que si David tomara el rostro de Dios y dice, mírame, atiéndeme, para que se entienda el contexto. Como cuando uno dice a un hijo suyo, cuando llamo a mis hijas por el nombre completo, ya saben que tienen que darse atención. Yo digo, Ámbar Ortiz Ventura, es como, ¿qué hice? O Coral Ortiz Ventura, ella como que, papi, ¿qué hice? Porque no solamente escúchame, ponme atención. ¿Pero por qué? Por algo sencillo, relación. Él dice, Rey mío y Dios mío. Estas dos características definen a Dios, no solamente en su condición divina, sino en su condición de responsabilidad. Es decir, David está apelando a su rey y a su Dios. Y esto puede ser como que poco común para nosotros porque hemos aprendido que a Dios no se le cuestiona. Y aunque creo que la intención de esto es aceptar la voluntad de soberanía, pero entiendo que no es esto lo que está planteando el Salmo. De hecho, hay personas que dicen, predicadores específicamente, a Dios no se le pregunta por qué está pasando tal cosa, sino para qué, como si fuera algo genial que se inventó esa persona. Pero déjeme decirle que es exactamente lo mismo. ¿Por qué y para qué? Lo que buscan es entender el propósito. Es decir, quien pregunta por qué y para qué, lo que está diciendo es, quiero tratar de entender lo que está pasando. Es decir, no hay mayor mérito. Dice, ¿para qué? Como que el objetivo es lo más importante. No, es exactamente la misma pregunta. Una implica causa y otra implica consecuencia. Pero es lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que quiero plantear, hermanos y hermanas, que esto no debe ser. Hermanos y hermanas, es posible que en nuestras vidas experimentemos situaciones difíciles. La pérdida de un empleo, la ruptura de una relación, el padecimiento de una enfermedad o la pérdida de un ser querido de manera esperada. Hemos visto cómo en cuestión de segundos nuestro mundo puede colapsar. Hermanos y hermanas, somos frágiles, no somos invencibles. Padecemos, sufrimos, perdemos y es inevitable que nos preguntemos qué pasó. ¿Por qué está pasando esto? Y aquí es cuando el Salmo 5 cobra sentido, porque David, ante ese cuestionamiento, ¿qué hace? Decir, Señor, escúchame. Ponme atención. ¿Por qué? Porque David dice, porque hay algo que no está bien. De acuerdo a tu carácter, tú eres bondadoso, eres justo y misericordioso. Entonces, ¿qué está pasando con esto? No se suponía que perdiera el empleo. No se suponía que me enfermara. No se suponía que esa relación se rompiera. No se suponía que él iba a morir. No se suponía. Él estaba bien. Y tú te lo llevas. ¿Por qué? Ponme atención. Porque me duele. Estoy gimiendo. Y tú eres mi Dios. No es Baal. No es aquel Dios falso. Eres tú que dices que eres mi Dios. Y tú estás llevando. ¿Por qué? Todos experimentamos situaciones difíciles. El mundo, hermanos y hermanas, está roto. El pecado dañó todo el mundo. La pregunta que te hago, ¿cuál es tu gemir? ¿Cuál es ese dolor? Pero más que todo, ¿qué estás haciendo con él? ¿Te lo estás guardando? ¿Diciendo que vives en victoria, bendecido y en triunfo? ¿Estás viviendo una vida hipócrita diciendo que tú estás bien cuando estás mal? ¿Qué estás haciendo con tu gemir? David nos responde, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. David nos invita
a que ante la situación difícil, en el momento de dificultad, vayamos a Dios en oración. La oración es el medio que Dios nos ha dado para establecer contacto con Él. Es un medio por el cual Él abre las puertas de su aposento solo atrás para que tú vayas con Él y hables con Él. Porque a diferencia de otros dioses, nuestro Dios es un Dios cercano. Salmo 145, 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, y cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Nuestro Dios, hermanos y hermanas, está disponible para todo aquel que le invoca y cercano a todo aquel que le busca. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero al mismo tiempo con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos y hermanas, si estás quebrantado, si has sufrido la embestida de una situación difícil, ven a Dios. Él está disponible. Puedes venir con confianza, de manera honesta, y decirle: Dios, no entiendo esto. Puedes venir delante de Él con confianza y derramar tu alma y decirle: Señor, ¿por qué? Él era bueno. Es un siervo tuyo. ¿Por qué te lo llevas? Hermanos, Dios no es de cristal. Dios no es un adolescente que está en high school. No, Él conoce realmente lo que tú quieres decir. Y cuando tú lo quieres como que embaucar a Él, no te lo va a creer porque Él sabe quién tú eres. Ven honestamente delante de Dios. Exprésale a tu Rey y a tu Dios: Señor, me duele. Dígaselo. Ponme atención. Que esto no tenía que ser así. Ponme atención. Él no tenía que morir. Todos pasamos por eso, hermanos. ¿Qué hacemos? Vivimos en un mundo de fantasía, como que Dios es engañable. ¿Cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. ¡Mentira! ¡Te duele! Te duele. Y te duele. Llora. Porque Jesús lloró ante la pérdida de su amigo Lázaro. Jesús lloró. Pero no, tú eres más genial que Jesús, que tú no lloras. Tú lo entiendes mejor que Jesús. Jesús llora y tú eres genial, que tú lo entiendes. Dios está disponible, hermanos y hermanas. Y Él conoce tu corazón. ¿Cómo se hace esto? Verso 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré. Delante de ti esperaré. No solamente Él es nuestro Rey. No solamente Él es nuestro Dios. Sino que Él oirá nuestro clamor. Tus oraciones, hermanos y hermanas, no caen en un vacío. No es como que llegan a un buzón y tienen un turno. No es así. Dios no te pone a esperar. Dios escucha cada palabra que sale de ti. Y aunque hay personas que utilizan este verso para decir que es bueno orar en la mañana, eso no es lo que dice el texto. El texto hace énfasis en que el salmista de mañana se presentará delante de Él y esperará. Y esto es clave, hermanos, porque cuando oramos nos presentamos delante de Dios y debemos tener la esperanza de que Él nos va a responder. Lamentablemente hemos incorporado el cinismo a nuestras oraciones. Nos hemos vuelto cínicos. Oramos, pero no oramos. Oramos y no oramos con fe. Oramos, pero no creemos que estamos orando. Estamos supuestamente llenando como un vacío. Oramos de manera hipócrita para llenar un requisito. Y eso nos pasa a todos.
perdemos la fe de que Dios responderá. Pero mi querido hermano y hermana, esa no debe ser nuestra actitud. Debemos orar creyendo que Dios nos oye y confiando que Él nos va a responder, y Él nos va a responder. Y Él va a responder o ahora o en el futuro. Él responde o ahora o en el cielo. Él nos va a responder. ¿Por qué? Porque su carácter lo sustenta. Porque su carácter es bondadoso. Porque nuestro Dios, su carácter es justo. Porque nuestro Dios es misericordioso. Y porque nuestro Dios es santo. Por eso Él va a responder. Esto no quiere decir que todo lo que pidamos lo va a responder como querramos o en el tiempo que querramos. Pero sí que Dios oirá nuestra oración. Y conforme a su voluntad nos va a dar o la respuesta inmediata o la paz suficiente para esperar su respuesta. Por lo tanto, espera en el Señor. Ven delante de Dios y pacientemente espera en Él. A través del Salmo 5, permítame concluir, vemos a un David que clama a Dios con confianza, porque su carácter, el carácter de Dios, es la garantía de la respuesta a su oración. David se presenta con honestidad delante de Dios, reconociendo que solo Él puede resolver la situación. Y él espera pacientemente a Dios en su respuesta. Y aunque la respuesta no sea necesariamente lo que David espera, será conforme al carácter de Dios, que es bondadoso, justo, misericordioso y santo. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy? Número 1, ante las dificultades, vengamos a Dios. Hermanos y hermanas, no estamos exentos de sufrir. Ser un creyente no lo hace invulnerable al sufrimiento. Y aunque todo sufrimiento tiene un propósito de Dios, no lo hace menos doloroso ni agradable. Por lo tanto, ante la dificultad, vengamos a Dios. Derramemos nuestra alma delante de Él, exponiendo todo lo que hay en nuestro corazón, sabiendo que Dios conoce cada detalle de nuestra vida y que está disponible para escuchar nuestra voz. Número 2, confiemos en Dios. Dios nos muestra a través de su carácter que Él es confiable. Dios es bondadoso, justo, misericordioso y santo. Y estas características le hacen a Él un Dios en el cual podamos confiar. Y número 3, esperemos en Dios. Esta probablemente es la más difícil, esperar. Porque en nuestra humanidad buscamos respuestas rápidas e inmediatas, respuestas microondas. Sin embargo, esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer, porque al final lo entenderemos. Porque Él en su sabiduría y en su soberanía responderá conforme a su voluntad y para nuestro provecho en el tiempo adecuado que podamos entender. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, te pregunto, ¿a quién clamas? ¿Y quién te va a oír? Sabes que tu mayor problema no es la enfermedad o la pérdida de cualquier cosa en el mundo. Tu mayor problema es que no tienes a Cristo en tu alma. Y que tu destino es condenación. Que no sabemos lo que pueda acontecer mañana o lo que pueda acontecer en los próximos segundos. Pero seguro, si tú entregas tu vida a Cristo, tu alma está asegurada para ahora y la eternidad. Por lo tanto, si tú no has venido a Cristo, ven a Él. Libérate de la condenación, porque un día te vas a ser condenado. Pero Dios, aleluya, rico en misericordia, con su gran amor con que te amó, estando tú muerto en delito y pecado, hoy te puede dar vida. Ven a Él. Ven a Él hoy y Cristo te salvará. Y si estás en la fe, hermano y hermana, clama a Dios. Ven a Él y confía en su carácter. Confía que Dios está en control, aún de la situación difícil. Él está contigo para ayudarte y sostenerte. Porque su carácter, que es bondadoso, justo, misericordioso y santo, te dan la garantía de que todo saldrá bien. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso,
Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias porque tu carácter es la garantía de todo lo que hacemos. Gracias porque podemos venir delante de ti con un corazón contrito y humillado, y tú no los vas a despreciar. Perdona esas faltas y pecados y permítenos entender mejor tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.